esta hora en tierra fértil, cual buena semilla, y que produzca abundante fruto para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a meditar entonces en el libro de los Salmos. Quiero decirles que todo el culto del Antiguo Testamento que se hacía en Jerusalén, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio levítico, los sacrificios, todo eso quedó cumplido con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia comenzó a proclamar a Cristo Jesús como el verdadero templo. Escuche bien, Cristo Jesús es el verdadero templo. Y entonces también lo proclamó como el sumo sacerdote del nuevo pacto y el Cordero de Dios, que fue inmolado para quitar los pecados de una vez para siempre. ¡Qué gran bendición! La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la obra más extraordinaria, la más gloriosa. Pero no quedaron abolidos los himnos, las oraciones que aparecen descritas y registradas en el libro de los Salmos. Y entonces los primeros cristianos siguieron recitando y cantando, como antes lo había hecho el pueblo de Israel en el templo, los salmos. Es más, el mismo Jesús durante los días de su carne también usó de los salmos, de esos cánticos. Y en el Evangelio según Mateo capítulo 30, dice la Escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, Cristo antes de ser apresado, cantó un himno. Himno ahí se refiere a un salmo. No nos dice la Escritura qué himno cantó, qué salmo, pero cantó un himno. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 14, el verso 26, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, les dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjese que allí se habla de salmo en el culto. Entonces salmo es canción, es himno. Salmo es alabanza, es adoración, es reconocimiento, es expresión ante la grandeza y la majestad del único Dios todopoderoso. También en Efesios capítulo 5, verso 18 al 20, en la antigua versión de las Escrituras revisada, dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo. O sea, que hay una exhortación para la iglesia, para que en vez de buscar el vino, busquemos la presencia de Cristo, que es Espíritu Santo. Y la forma de ser llenos con el Espíritu Santo es a través de salmos, himnos, canciones espirituales que se tributan
a Cristo el Señor. En Santiago capítulo 5 y el verso 13 también nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, saque los salmos, tribute adoración al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la tradición hebrea dio al libro de los Salmos el nombre de Teilín. Escuche bien, Teilín, que significa cantos de alabanza o simplemente alabanzas. ¿Qué son los salmos? Son cánticos de alabanza, son expresiones de adoración para Dios. Y creo que esto nos da una pauta muy importante, porque un cristiano que se precia de ser hijo de Dios y escucha música mundana y canta música mundana, creo que ese cristiano está desenfocado, porque el cristiano ha sido salvo es para cantarle al Dios del universo, a Cristo Jesús. ¿Cómo se formaron los salmos? El libro de los salmos, ¿cómo llegó a formarse? Resulta que la formación del libro de los salmos fue todo un proceso que tomó siglos, más o menos 1000 años. Y al principio estuvieron los salmos agrupados en distintas colecciones independientes. Y luego se fueron formando en distintas épocas para responder sobre todo a las necesidades del culto en el templo en Jerusalén. Entre esas colecciones parciales, o sea, por partes, pues hay salmos de varios autores. Hay una colección de salmos aleluyáticos, es decir, que comienzan o terminan con la aclamación aleluya. Aleluya es una expresión que significa alabado sea el Señor. O sea, cuando decimos en nuestros cultos o leyendo la Biblia o en medio de la predicación o la alabanza, aleluya, lo que realmente estamos diciendo es alabado sea el Señor. Y hay otra colección de salmos que se llama salmos graduales o de peregrinación, que eran cantados por los israelitas cuando subían a Jerusalén para las grandes fiestas. Y cuando estuvieron agrupados esos 150 salmos, entonces fueron distribuidos en 5 secciones o libros. Y cada uno de esos libros termina con una doxología o alabanza. Y algo muy interesante para ver en el libro de los Salmos es que cada uno de los 5 libros de los Salmos está vinculado, está relacionado, está unido con los 5 primeros libros del Pentateuco o de la Escritura. Los 5 libros del Pentateuco. Vamos a mirar cuáles son los 5 libros de los Salmos. Entonces, el libro de los Salmos, como lo tenemos en la Biblia, usted ahí puede ver, se subdivide en 5 libros que podemos clasificar según la temática del Pentateuco. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia son atribuidos a Moisés. Y con cada uno de esos libros se relaciona las divisiones de los salmos. El libro de los salmos está compuesto por 5 divisiones. Número 1. El primer libro de los salmos va del Salmo 1 al 41. Y esa primera sección hace referencia al Génesis de Dios. O sea que, así como Génesis habla de la creación,
La primera división de los salmos habla de la creación y la caída. Y casi todos esos salmos en esa sección son de David. Número 2. El segundo libro de los salmos, esa segunda división va del Salmo 42 hasta el Salmo 72. Y esa segunda sección del libro de los salmos hace referencia al Éxodo y se centra en Israel. El tema principal en esa sección de los salmos es la ruina y la redención. Es decir, así como Éxodo habla de la salida de Israel de Egipto, también esa segunda sección de los salmos habla de la redención. Y también fueron compuestos algunos por David y otros por los hijos de Coré. Viene la tercera división de los salmos, que va del Salmo 73 hasta el Salmo 89. Esa tercera sección del libro de los salmos hace referencia al tercer libro del Pentateuco, que es Levítico, y está relacionado con el santuario. Trata de la adoración y del templo. Y esa sección, casi todos los salmos ahí son de un hombre llamado Asaf. Entonces, así como el Levítico habla del santuario y habla del templo y de sacrificios, también el tercer libro habla de adoración al Señor. Viene la cuarta sección o división del libro de los salmos, que va del Salmo 90 hasta el Salmo 106 y hace referencia al libro de Números y trata de la peregrinación de Israel por el desierto. Trata de la protección que Dios da en medio del peligro. Entonces, así como Números habla de la peregrinación de Israel por el desierto y Dios lo protege, esa cuarta sección del libro de los Salmos también habla de esa protección que Dios da a los suyos. Y la autoría de estos salmos en esta sección casi toda es anónima, no aparece quién los escribe. Pero lo interesante es que aunque no aparezca quién los escribe, el que inspiró esos salmos sabemos bien que es Cristo por su Espíritu Santo. Y viene la quinta división de los salmos. Esa quinta división va del Salmo 107 hasta el Salmo 150. Y hace referencia al quinto libro de la Biblia, que es el Deuteronomio. Y entonces está centrado en la ley. Trata de la alabanza y la palabra, trata de las excelencias de la ley. El tema central de esa quinta división es exaltar la palabra, exaltar el verbo. Y también casi todos esos salmos son de David también. Entonces, con base a la estructura de los 5 libros, podemos decir que el tema principal de los salmos es la adoración del justo. En cada libro, con respecto al Pentateuco, el libro 1 de Salmos está relacionado con el Génesis y nos presenta salmos de adoración, de estima. El libro 2, con base al Éxodo, nos presenta salmos de adoración y asombros. El libro 3, con base en Levítico, nos presenta salmos de adoración en ceremonia. El libro 4 nos presenta salmos con relación a Números
es de adoración, sujeción, sumisión al Señor. El libro quinto, con base en el Deuteronomio, nos presenta salmos de adoración y alabanza, también de instrucción, porque se exalta la ley. Igual como en los cánticos graduales, que para ser cantados en la medida que se va peregrinando. Todo esto nos enseña que en nuestro peregrinar debemos ir proclamando alabanzas, dándole al Señor la gloria, la adoración, el reconocimiento. Aleluya. Israel iba peregrinando para llegar a la tierra prometida, a la tierra de la promesa, Canaán. La iglesia de Cristo Jesús va más allá de Canaán. Israel era un pueblo terrenal, la iglesia es un pueblo celestial. Nosotros vamos para el cielo de la gloria de Dios, vamos para la nueva Jerusalén, vamos para los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Esperamos la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y mientras vamos en nuestro peregrinar, vamos cantando, vamos alabando, vamos adorando al Señor. En los autores de los salmos, algunos han llegado o suelen pensar que el autor de los salmos fue David, solamente David, y no. En el libro de los salmos encontramos a David, pero encontramos a Asaf, encontramos a los hijos de Coré, encontramos a Salomón, encontramos a Emán Esraíta, a Etán Esraíta, encontramos a Moisés, y hay una buena cantidad de salmos que son anónimos, como ya lo he dicho. Hay un significado bien interesante en cada uno de los nombres de estos salmistas. David significa amado de Dios. Fue rey de Israel, fue músico, fue pastor de ovejas, fue guerrero. Se le atribuyen unos 73 salmos. ¿Qué nos indica esto? Que el que alaba a Dios es amado de Dios. Que el que alaba a Dios tiene que ser un guerrero, un valiente. El que alaba a Dios tiene que ser un adorador, más que un músico, un adorador. Tenemos hoy en día mucha cantidad de músicos, pero pocos adoradores, y el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. El nombre de Asaf significa colector. Era profeta, sacerdote, director del servicio de canto en el tabernáculo en tiempos del rey David. Esto para decirnos que a él se le atribuían 12 salmos. ¿Qué nos dice esto? Que el que adora a Dios, el que alaba a Dios, es un colector de alabanza. Es un sacerdote, porque eso es lo que somos en Cristo Jesús, sacerdotes. Es un mensajero del Señor, que tiene un servicio en el nuevo templo, que es la iglesia. Los hijos de Coré, Coré significa pregonero. Los hijos de Coré eran sacerdotes, eran cantantes, ejecutaban instrumentos de música. Se le atribuyen unos 10 salmos. ¿Qué nos dice esto? Que el adorador, el que alaba al Señor, es un sacerdote, pero es un pregonero también. ¿Qué pregona? La grandeza del Señor, la gloria del Señor. ¿Qué pregona? Las buenas nuevas de salvación. Pregona alabanza, pregona adoración. Encontramos al rey Salomón. Salomón significa pacífico, paz. Fue rey en Israel. Fue un sabio al que se le atribuyen 2 salmos. Salmo 72 y también el Salmo 127.
¿Qué nos dice esto? Que el adorador a Dios tiene que ser un hombre de paz. Porque como queda un hombre que alaba a Dios en el culto y en la casa es iracundo, malgeniado, grosero, violento. Si es hombre, golpea a la esposa, golpea a los hijos, los trata mal. Si es mujer, se levanta contra el esposo, contra los hijos. Entonces no combina eso. Si es un adorador de Dios, debe ser un hombre de paz. Encontramos a Esmán Esraíta. Escuche el significado de Emán. Significa fiel. Era un sabio al que se le consultaban muchas cosas, nombre de sabiduría. Se le atribuye el Salmo 89. Entonces, Salomón era sabio, Emán Esraíta también era sabio, para enseñarnos que quien adora a Dios tiene la sabiduría del Señor. Cristo Jesús dijo a la mujer de Samaria: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, lo que conocemos. Quien alaba al Señor tiene que ser un sabio. Mientras el mundo alaba criaturas, mientras el mundo alaba al hombre, alaba el sexo, alaba el dinero, alaba el licor, alaba ídolos, nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, alabamos al único Dios vivo y verdadero que se llama Jesús de Nazaret. Y encontramos a Moisés en el libro de los Salmos. El nombre de, bueno, está primero Etán Esraíta, se me iba a escapar Etán Esraíta. Etán significa aguante. También un sabio, se le atribuye el Salmo 89. Aguante. Esto para enseñarnos que quien adora a Dios es alguien de resistencia, alguien de paciencia. Se habla mucho ahora de la palabra resiliencia, poder para aguantar en medio de las pruebas, resistir y salir victorioso. Qué lindo eso. Y el nombre de Moisés en los Salmos significa hijo del agua o sacado del agua. Bien interesante, hijo del agua. Fue príncipe en Egipto, también en el pueblo de Dios, pastor y libertador de Israel, profeta. Se le atribuye a Moisés el Salmo número 90. Esto para enseñarnos que quienes adoramos a Dios somos hijos del agua y del Espíritu y de la palabra. Aleluya, gloria a Dios, hijos del agua, porque Cristo dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra, porque la palabra es la que limpia, la que santifica, la que lava, la que purifica, y es la que engendra una nueva criatura, una nueva persona. Para los amigos que nos están escuchando, quiero decirles que necesitan nacer de nuevo, necesitan ser hijos del agua viva, del agua de la palabra de Cristo Jesús, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Y los restantes 50 salmos que son anónimos, ¿de qué nos habla eso, ser anónimo? Bueno, que aunque la gente no conozca los nombres, pues hay quien le alaba. Y aquí hay una relación muy especial. Fíjense que cuando Jezabel perseguía a los profetas del Señor para matarlos, Abías escondió profetas en cuevas. Pero cuando Elías en la cueva se sentía solo,
que allí llegó la presencia del Señor, se manifestó la presencia del Señor, le preguntó el Señor a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, es que solamente he quedado yo y están matando a todos los profetas. Yo soy el único profeta que he quedado. Elías estaba equivocado, porque la divina respuesta del Dios de la gloria fue, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, que no lo han besado. Y esas 7,000 rodillas, ¿qué eran? Anónimos. No sabemos quiénes eran, pero eran del Señor. Esto para indicarnos que a través de todo el planeta Tierra, por todo el mundo, hay quienes adoran al Señor en espíritu y en verdad. Así estén en el anonimato, así no los conozcamos. Hay gente que tal vez nunca saldrá por un medio de estos, nadie los verá, no saldrán en la prensa, no saldrán en la radio, en la televisión, en el cine, no aparecen por ninguna parte, pero están en la presencia del Señor, alaban y adoran al Señor. Los anónimos también adoran al Señor, aleluya, bendito el nombre glorioso de Jesús. Ahora, ¿qué son los salmos? Son poemas, son oraciones compuestas para diversas circunstancias y expresan los diferentes estados del alma. Entonces, hay salmos que expresan gozo, alegría. Otros salmos expresan tristeza, dolor, angustia. Hay salmos de arrepentimiento. Hay salmos pidiendo venganza. Hay salmos de exaltación. Entonces son diferentes estados del alma los que encontramos en los salmos. Pero sobre todo cuando a partir del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel ya no tuvo más reyes, entonces los salmos comenzaron a entenderse, a interpretarse en sentido mesiánico. Salmos cristológicos. Es decir, que en los salmos los lectores reconocían al Cristo, al Mesías prometido. Entonces, los salmos, aquí es donde viene lo interesante de esto. Los salmos son más que un tesoro de oraciones o de himnos para uso público o privado en diferentes ocasiones. Ante todo, los salmos son la revelación del Cristo de la gloria. Aleluya, esto sí que es bien hermoso. Entonces encontramos en Lucas el capítulo 24, verso 25 al 27. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. O han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aleluya. Fíjense bien, en el día de la resurrección, el Cristo vivo encontró a dos de sus discípulos en la vía a Emaús y les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés. Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco.
Y entonces estuvieron en ese momento de comunión con el Señor mientras iban camino a Emaús. Y como consecuencia de esta comunión, de esta enseñanza, el enfoque de ellos fue cambiando radicalmente. Ellos declararon que su corazón ardía mientras él hablaba y les abría las Escrituras. Qué glorioso es esto. Que esa sea nuestra experiencia cuando nos sentamos frente a la Biblia y la leemos. Que esa sea nuestra experiencia mientras estamos en la presencia del Señor y oímos proclamar la palabra del Señor. Que nuestro corazón arda con la palabra cuando el Señor nos la transmite, cuando el Señor nos da esa revelación gloriosa, esa iluminación por su Espíritu Santo. Luego, al anochecer de ese día de la resurrección, ya en el aposento alto, el Cristo vivo se manifestó a los discípulos que estaban reunidos y les dijo, fíjense, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Fíjense bien, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aleluya. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Alabado sea el Señor. O sea, ver a Cristo en los salmos y entender las Escrituras no es un asunto tanto de universidad o de instituto bíblico. No tanto eso. Entender las Escrituras es un milagro del Señor. Es porque el Señor da iluminación, da revelación, da entendimiento. Nosotros somos afortunados, somos privilegiados, porque el Dios de la gloria nos ha alumbrado con su luz gloriosa. El Dios de la gloria nos ha abierto el entendimiento para entender la verdad del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús, el Señor. Fíjense que en esta escritura Cristo menciona 3 divisiones del Antiguo Testamento, bien interesantes, 3 divisiones del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Notemos bien que en estas 3 divisiones del Antiguo Testamento, Cristo declara, dice, lo que está escrito de mí. O sea que la ley de Moisés habla de Cristo, los profetas hablan de Cristo y los salmos hablan de Cristo. Por eso estamos estudiando Cristo en los salmos. Así se llama esta serie, Cristo en los salmos. Y hoy vamos a comenzar con el Salmo número 1. Solo que estoy haciendo toda esta introducción para entender mucho mejor, ubicarnos mucho mejor en este pasaje de la Escritura. Nosotros debemos prestar atención a las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es muy importante para los predicadores, los evangelistas, los pastores, los ministros del Señor. Somos obreros y debemos procurar primeramente la aprobación del Señor. Pero también debemos procurar usar bien la palabra, trazar bien la palabra, enseñar bien la palabra, predicar bien la palabra del Señor.
Y ahí debemos entender, una de las reglas para identificar un salmo como mesiánico o un salmo que presente a Cristo, es que ese salmo es aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. Fíjese bien, ¿cómo saber que Cristo está en los salmos? Porque el Nuevo Testamento nos da esa pauta. Está citado en el Nuevo Testamento. Cristo mismo hizo referencia a varios salmos aplicados a él. Eso lo vamos a ver a través de lo largo de este estudio, a través de esta serie de enseñanza. De igual manera, los predicadores del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, hicieron referencia a muchos salmos para mostrar que todo lo que estaba escrito debía cumplirse en Cristo Jesús. ¿Cuál es el centro de los salmos y de toda la Biblia? Es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús debe ser el centro de nuestro mensaje. Cristo Jesús es el centro del Evangelio. Alabado sea su santo nombre. Bendito es el Señor. Entonces, en los salmos se presenta a Cristo. Se habla de su obra en profecía. Y también tienen una aplicación a la vida cristiana. Claro está. También los salmos revelan la experiencia que los salmistas o que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento en que fueron escritos. Entonces hay que tener cuidado con distinguir entre una experiencia espiritual personal del salmista, del escritor del salmo, y la referencia profética que hace a Cristo. Eso es muy importante. Ahora, la pregunta es, cuando usted lee la Biblia, y en especial los salmos, ¿encuentra a Cristo? Deberían encontrar a Cristo los cristianos en el cancionero judeocristiano. Claro que sí. El propósito cristológico de los salmos muestra de manera anticipada a Cristo. Presenta a Cristo en su concepción, en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su ascensión y glorificación, y presentan los grandes triunfos y resultados del Cristo vivo. Y escuche esto, y presenta la segunda venida de Cristo con gran poder y gloria. Todo eso está en el libro de los Salmos. Gracias a Dios por ese libro tan precioso de los Salmos. O sea, todo esto quiero enseñárselos para indicarles que más que hacer una devocional con un salmo es aprender a ver a Cristo. Cristo es el que nos ha salvado. Cristo es el que alimenta y sustenta nuestra alma. Por eso Él es el verdadero pan de vida. Que este estudio bíblico acerca de Cristo en los Salmos nos lleve a amar más a Cristo el Salvador. Nos lleve a enamorarnos más de Cristo el Señor, al verlo revelado en cada salmo. Que el Espíritu Santo de Cristo nos ayude a identificarnos con esos sufrimientos que padeció Cristo en la cruz, que fueron anticipados por esos salmos. Y que nosotros fielmente y firmemente esperemos ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo el Señor nos hará partícipes de esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y que todo eso fue anticipado por los salmistas, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
Entonces, en los salmos, algunos están dedicados a la adoración, otros a la alabanza, otros a la lamentación, otros a la acción de gracias, otros a la enseñanza o la didáctica. Pero ante todo, los salmos deben ayudarnos en nuestros días a mirar a Cristo, en alabanza, en adoración, en todas las circunstancias de nuestra vida. Ya sean circunstancias favorables o adversas, siempre confiemos en nuestro Dios, en nuestro Cristo. A través de los salmos, Cristo nos consuela, nos inspira, nos conforta, nos fortalece, nos alienta en cualquier circunstancia de la vida. En los salmos uno ve esos estados del alma por los que los salmistas y el pueblo de Israel pasaron, muy semejantes a los estados del alma nuestra por las vivencias que tenemos. Que nuestra fe crezca en Cristo Jesús a través de este estudio de los salmos. También en los salmos se muestran los atributos del Cristo Dios en todo su esplendor. En los salmos se muestra la omnipotencia de Cristo, la omnipresencia de Cristo, la omnisciencia de Cristo, la trascendencia de Cristo, la inmanencia de Cristo, la soberanía de Cristo, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, el gran amor de Cristo por el ser humano. Todos los atributos. Por eso nosotros que hemos sido salvos y hemos sido constituidos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, o sea, los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos cansemos de hablar de Cristo. También entonces en los salmos se muestran esa relación de Dios con la creación, ese propósito sublime de que la creación refleje la grandeza y la gloria del Creador, porque el Creador es más grande que la creación. Se muestra la relación del ser humano con Dios. Dios nos ha dado espíritu o alma inmortal, y Dios en su soberanía nos ha elegido. Somos sus amados. Aunque pecadores, el Cristo de la gloria nos ha redimido con su sangre. Él todavía redime, Él todavía salva para la eternidad. Y el propósito de Cristo es hacernos a su imagen y semejanza. Entonces, yo quiero destacar como los tres propósitos de los salmos antes de ver el salmo número 1. Tres propósitos de los salmos. Un propósito es histórico. Servir como himno de adoración en el templo judío, según el calendario anual de los judíos. Y luego servir como cancionero espiritual en la iglesia. El segundo propósito es el doctrinal. Resulta que en el libro de los Salmos, escuche esto que es importante. En el libro de los Salmos están todas las doctrinas bíblicas. Porque tenía que ver primeramente para Israel y luego para la iglesia, para el creyente. Pero en el libro de los Salmos encontramos nosotros la doctrina de la creación, la doctrina del pecado, la caída del ser humano, la doctrina de la redención, encontramos la doctrina del arrepentimiento, de la conversión, de la salvación. En figura encontramos la iglesia, encontramos la segunda venida de Cristo, lo que es Israel, encontramos la doctrina del reino milenial, encontramos la doctrina del juicio final, encontramos lo que se habla referente al cielo, al infierno, encontramos lo que se refiere al reino eterno del Cristo Dios y el estado eterno,
y muchas otras doctrinas. Lo que hay que hacer es leer y estudiar y meditar en el libro de los Salmos y descubrir esas doctrinas ahí. Y el tercer propósito del libro de los Salmos es el cristológico. O sea que en especial los salmos revelan a Cristo como el único Dios verdadero que vino manifestado en carne, que vino como hombre y que a la vez es Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ciertamente el libro de los Salmos es una verdadera joya celestial y espiritual dada al ser humano, al creyente, que ama a Dios, que le alaba con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y que le sirve al Señor con amor y gratitud. Entonces todo eso era como la parte introductoria al estudio de Cristo en los Salmos. Ahora vamos a mirar el Salmo número 1. Abra su Biblia, los que tienen allá su Biblia. Algunos hasta lo saben de memoria. El Salmo número 1, verso 1 al 6, dice de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es el Salmo número 1. En el libro de los Salmos se comienza o se abre con una gloriosa revelación acerca de Cristo Jesús. En el Salmo número 1, Cristo es presentado como el varón bienaventurado. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cómo aparece Cristo en el Salmo número 1? Como el varón bienaventurado. Fíjese lo que dice ese verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es ese varón bienaventurado? Es Cristo. Cristo es el varón bienaventurado porque Él nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores. Es decir, Él nunca pecó, nunca hizo lo malo. Cristo nunca se sentó en la silla de escarnecedores, es decir, a burlarse de otros, a criticarlos, a hablar mal de ellos. Y de todo esto se da testimonio en el Nuevo Testamento. Es más, Cristo mismo se declaró ser el varón bienaventurado. Según Juan capítulo 8, verso 46 al 47, dice Cristo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, si usted es de Dios, oirá las palabras de Dios, las palabras de Cristo. Si usted no es de Dios, no las oirá y rechazará la palabra del Señor. Pero yo creo que a esta hora hay conmigo gente que somos de Dios y oímos las palabras del Señor, queremos agarrarlas, obedecerlas, ponerlas por obra. Fíjese bien que a Cristo nadie lo redarguyó de pecado porque Él es santo en todo.
Cristo jamás tomó consejo de los malos, ni hizo acuerdo con los malos. Aunque Cristo es amigo de publicanos y de pecadores, pero una cosa es diferente, es ser amigo de publicanos y de pecadores, y otra cosa es vivir en el pecado. Cristo nunca vivió como un pecador. Todo lo contrario, Cristo vivió como el santo de los santos. Cristo es el modelo de santidad para todos nosotros los cristianos. Nosotros somos llamados a vivir en santidad, a ser santos como Él es santo. Todavía recordamos la escritura que dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo jamás se sentó en la silla de los escarnecedores, de los mentirosos, de los burladores, de los chismosos, porque silla de escarnecedores es la silla de los chismosos. Cristo siempre habló la verdad. Es más, Él mismo es la verdad. Recordamos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, en Juan capítulo 19, verso 36 al 38, Jesús respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Fíjese bien qué interesante esto. ¿Por qué Cristo es el varón bienaventurado? Porque cuando Pilato lo interrogó, Pilato mismo tuvo que declarar: yo no hallo en él ningún delito. O sea, a Jesús no se le puede acusar de nada. Nadie pudo levantar la mano contra él y decir algo malo de él en verdad. Quien levantó la mano en algún momento y habló algo malo de él fue mintiendo. Y Jesús dijo: bienaventurados sois cuando hablen contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Por eso Jesús es el varón bienaventurado, Cristo el Señor. Pilato no tuvo de qué acusarlo. Ahora, si nosotros nos paramos en público ante los amigos, familiares que nos conocen y preguntamos lo que dijo Cristo: a ver, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Vea, ahí mismo se levantan los dedos. Yo lo vi hacer esto, yo vi que dijo esto, yo vi que dijo lo otro. Mejor dicho, estamos llevados. Pero Cristo el Señor, santo en todo, bendito para siempre, amén. Ahora en Juan 19, verso 4 al 5, dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Qué expresión la de Pilato. Esa expresión, he aquí el hombre, indica la perfección de Cristo como hombre. Esa expresión indica que Cristo Jesús es el hombre por excelencia, que Cristo Jesús es el varón bienaventurado, el varón perfecto. En Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Alabado sea el Señor. Todas estas credenciales que se presentan en Hebreos acerca del Cristo glorioso, nos muestran en verdad que Cristo es el varón bienaventurado. El varón bienaventurado nos habla de la perfección de Cristo como hombre. Cristo nunca hizo maldad, nunca habló engaño. Como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Escuche esta palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Fíjese que Cristo, como el varón bienaventurado, es el único que puede dar vida. Nosotros, los creyentes del Evangelio, estamos llamados a ser como Cristo, el varón bienaventurado. Ese es el propósito para el cual hace casi 2000 años está la iglesia de Cristo en el mundo predicando el Evangelio. Escuche bien, la meta suprema de la predicación del Evangelio es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación bajo el cielo. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, verso 27 al 29. Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya. Fíjese bien, ¿por qué predicamos? ¿Cuál es el propósito final? Que cada hombre creyente del Evangelio, cada ser humano, cada mujer creyente del Evangelio sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Perfectos como el varón bienaventurado del Salmo 1, que es Cristo. Ahora, para que el ser humano, el creyente del Evangelio, pueda llegar a ser presentado perfecto en Cristo Jesús, para que pueda llegar a ser hecho a imagen y semejanza del varón bienaventurado, entonces Cristo estableció en su iglesia 5 ministerios. Según Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Escuche esta hermosura de palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Entonces, fíjense en esto qué interesante. Así como al principio el Cristo Dios creó al hombre con su mano del polvo de la tierra y alentó en su nariz y le dio vida, y el hombre vino a ser un ser viviente, es decir, un receptor de vida física, que luego por su pecado murió. Ahora el Cristo Dios usa su mano ministerial, o sea, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para crear de nuevo al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza, para que el ser humano sea una nueva criatura, ya no receptor de vida física, sino receptor de vida espiritual, de vida eterna. Solo en Cristo Jesús es que podemos llegar a ser ese varón bienaventurado. Fuera de Cristo no hay bienaventuranza. Ahora, ¿qué es bienaventurado? Es feliz, dichoso, afortunado, bendecido. ¿Qué es lo contrario a bienaventurado? Desventurado, infeliz, miserable, desdichado. Fíjese bien que nosotros en Cristo somos bienaventurados, pero sin Cristo no hay bienaventuranza. Ahora, el verso 2 del Salmo 1 dice que este varón bienaventurado, como no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cristo Jesús, como el varón bienaventurado, siempre se deleitó en la ley de Dios, esto es, en su palabra. Cristo como hombre siempre hizo la voluntad del Padre eterno, según está registrado en Juan capítulo 8, verso 29 al 30, que dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. La pregunta es, ¿ha creído usted en Cristo? Es tiempo de creer en él para ser salvos por él. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en Cristo. Qué privilegio, qué honor, qué bendición poder creer en Cristo Jesús. Las palabras de Cristo son espíritu, son vida. Ahora, el verso 3 del Salmo 1 dice que ese varón bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense bien que Cristo, como el varón bienaventurado, es el árbol de la vida, es el árbol verde, es el árbol de justicia, plantado junto a las corrientes de aguas, según dice la profecía de Ezequiel 47, verso 12, que dice, y junto al río y en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto.
a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gloria al Señor. Qué hermoso eso. Fíjese que de ese árbol también se habla en el libro del Apocalipsis. De ese árbol de justicia, de ese árbol de vida. Se habla en el libro de Apocalipsis. Cuando allí es presentado Cristo como el árbol que da fruto constantemente. Esto para enseñarnos que Cristo es el árbol de vida, Cristo es el árbol verde que fue cortado, pero al tercer día reverdeció con el poder de su resurrección. Aleluya. De tal manera que este Cristo, con el poder de su resurrección, puede comunicar vida, transmitir vida, dar vida eterna. Cristo es el árbol que ha dado fruto en todo tiempo. En Él no hay nada estéril. En Él todo es fructífero. Y Cristo, como el varón bienaventurado, en todo lo que hizo fue prosperado, porque eso es lo que nos está diciendo ese Salmo 1, verso 3, y todo lo que hace prosperará. Fíjese en la profecía de Isaías 53, verso 10 al 11. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. Fíjese bien. Hay gente que lo que hace se arruina, se destruye, se acaba, se termina, pasa y ya nadie lo recuerda. Pero lo que Cristo hizo fue prosperado. La obra del Calvario. Su muerte ha producido fruto. Nosotros somos fruto de el costado traspasado de Cristo Jesús. Somos fruto de la aflicción del alma de Jesús. Somos frutos de la cruz del Calvario, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Porque Él es el varón bienaventurado y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Ahora bien, nosotros debemos ser imitadores del varón bienaventurado. Y debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué hace el varón bienaventurado? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Le voy a leer en otra versión de la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Le voy a leer el Salmo 1, verso 1 al 3, que dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Usted quiere ser varón bienaventurado? ¿Quiere que todo les salga bien? Amemos la palabra de Dios con todo el corazón. Estudiemos la palabra de Cristo, meditemos en la palabra de Cristo, obedezcamos la palabra de Cristo y seremos como el varón bienaventurado. Seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua viva, junto a las corrientes del Espíritu. Tendremos frutos, estaremos fortalecidos, estaremos reverdecidos. Todo lo que hagamos saldrá bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora el Salmo número 1, verso 4 al 6, ya viene la conclusión por hoy. Fíjese lo que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta escritura es muy reveladora acerca de Cristo. En esta escritura, Cristo es presentado como el justo y es contrastado con el impío o el malo. ¿Quién es el justo? Es Cristo el Señor. Él es el justo. ¿Quién es el impío? El anticristo. Fíjese bien, ¿de qué habla el Salmo número 1? Habla de Cristo y habla del anticristo. ¿Qué pasa con el justo? Que la senda del justo es conocida por el Señor, que en la senda del justo hay vida eterna, hay salvación, que en la senda del justo hay justicia, pero la senda de los malos perecerá. Es decir, el anticristo será arrebatado como paja o pelusa del trigo para ser echado en el lago que arde con fuego y azufre con todos sus aliados. Como lo revela Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21. Escuche esto. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El que montaba el caballo es Cristo, el varón bienaventurado. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese bien, Cristo el varón bienaventurado vive y permanece para siempre. Cristo el justo, pero el impío, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, la senda del malo perecerá. A los amigos que alcanzan a escucharnos, que alcanzan a vernos, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de estar del lado del justo, es tiempo de estar del lado del varón bienaventurado. La senda de los malos, la senda del impío perecerá. Hay perdición en la senda del malo, hay condenación, hay maldición, hay muerte. Pero en la senda del justo hay vida, hay paz, hay gozo, hay libertad, hay presencia de Dios, hay Espíritu Santo. Hermano en Cristo Jesús, no es tiempo de apartarse. Es tiempo de perseverar en la senda del justo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A este mundo le espera una terrible noche, la noche de la gran tribulación, donde el malo perecerá, el impío perecerá, pero a la iglesia de Cristo Jesús le espera un glorioso amanecer, donde estaremos para siempre en la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por hoy. Vamos a dejar hasta aquí. La próxima ocasión que tengamos estudiaremos el Salmo número 2. A Cristo en el Salmo número 2. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra gloriosa, por estas cosas tan lindas que tú nos revelas, que tú nos entregas a través de tu palabra. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, mi Señor y Dios,
por alimentarnos con tu palabra. Señor, fortalece tu iglesia aquí en Versalles, edifica tu iglesia. Cada hermano, cada hermana en sus hogares, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, guarda tu iglesia. Queremos imitarte a ti, que eres el varón bienaventurado. Queremos vivir en esa bienaventuranza, en esa bendición. Ayúdanos a permanecer plantados junto a las corrientes de las aguas de tu Espíritu. Oh Señor, allí podemos reverdecer, podemos tener vida, podemos producir abundante fruto para la gloria de tu nombre, aún en los tiempos difíciles, en los tiempos malos. Oh Señor, guarda tu iglesia. Ayúdanos a permanecer en la senda del justo. Tú eres el justo. Ahí tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya. Amén. Amén. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor los bendiga. Los amo a todos, los tengo en mi corazón. Estoy orando por ustedes y oren también a favor de este siervo para seguir proclamando la palabra gloriosa del Señor. Feliz noche para todos.